Buenos días, me da mucho gusto. Bienvenidos a Academia de Sistémico. A partir de hoy, durante 4 días, todos los días, vamos hablando de diferentes tópicos, ¿verdad? De otros temas. Hoy y vamos a hablar cómo es la Biblia, se formó y cómo se ha conservado. Y Dios que a través de nosotros, de que cómo fue para darnos la Biblia hasta nuestra mano y su guía. Y Dios cómo ha guardado la Biblia y Dios, el corazón profundo de Dios que nos ha dado la Biblia hasta nosotros, de esa parte de Dios, vamos a compartir juntos nosotros. Saben de que la Biblia, ya saben bien de que 39 libros de Antiguo Testamento y 27 libros de Nuevo Testamento. Y Dios fue escrito por Espíritu Santo de Dios. Por eso de que no pensamiento del ser humano y el corazón del ser humano no están escritos en la Biblia. Y Dios y su propia voluntad y planes de Dios, corazón de Dios, fue Dios mismo de que nos ha dado a nosotros. Así escribió, es la Biblia. Por eso de que la Biblia, de que no se llama autor, sino es reportero. La diferencia es autor, es por ejemplo autor de un libro y incluye ¿verdad? Su pensamiento. Sin embargo, reportero solamente dice lo que es la verdad real. Por eso de que aquí dentro de la Biblia nosotros podemos encontrar corazón de Dios. Primeramente, vamos a sencillamente hablar de la estructura de la Biblia. Claro, ya ustedes de que más o menos ya saben. Y Antiguo Testamento se divide grandemente en 4 libros. Primero se llama libro de mandamientos. Sí, se llama 5 libros de Moisés. Por eso de que Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y después, y también por la historia, también hemos reunido, ¿verdad?, los libros. Y también de poemas. Y por último es de profecía. Después de Nuevo Testamento, miramos, Nuevo Testamento también se puede dividir grandemente en 4 partes. San Mateo, San Marcos, Lucas, San Juan del Evangelio. Y después de historia está de hechos. Después hay de cartas y después de profecía también. Por eso de que la Biblia y más o menos se divide en 2, de Antiguo y Nuevo Testamento. Saben de que Antiguo Testamento es de que cuando se decidió 39 libros, de eso quisiera explicarles. Si alguien sabe por qué y cuándo fue que decidieron para hacer 39 libros, ¿alguien sabe? Ahora nosotros que tenemos aquí y 39 y total 66 libros. Y antes de Cristo, el año 90 de la reunión, y ellos de que decidieron, vamos a hacer los 39 libros, el año 9.
Por eso, desde entonces, de que el libro, 39 libros, y ellos decidieron para ser Antiguo Testamento. Después de que antes de Cristo 397 el año, Cartago, de esa reunión de que Nuevo Testamento decidieron, ¿verdad?, para hacer 27 libros. Y antes de que había muchos diferentes de Biblia, pero de que entonces a través de la reunión de que y las personas decidieron que es verdad, que es la Biblia por básica, por eso ahora tenemos la Biblia, ¿verdad? De 66 libros se unió para hacer una Biblia. Saben de que, por ejemplo, una idea de que nosotros, de que sabemos que la Biblia está capítulo y versículo. Por eso, por ejemplo, decimos, hoy vamos a leer Génesis capítulo 3. Usted puede buscar capítulo 3. Pero y así se dividió capítulo y versículo. Eso es muy cómodo para estudiar nosotros, ¿verdad? De la Biblia. Pero el principio, en la época de Moisés, no estaba distinguido, no había ni capítulo ni versículo. Por ejemplo, de que Job también, Isaías también. Aquel entonces, de que lo que estaba escrito en la Biblia y no se decía ni capítulo ni versículo. Pero siglo XIII, de que Stephen Renton se llamó él, y él, de que él trabajó para distinguir capítulo. Y después, siglo XVI, era y hubo, y el negociante de impresión se llamó Stephen Chu y él trabajó para colocar versículos. Por eso de que ahora nosotros, de que eso es muy cómodo, ¿verdad? Para nosotros estudiar la Biblia. Y antes de que estuviera colocado ni capítulo ni versículo, de que pastor cuando estaba predicando y los miembros, por ejemplo, de la iglesia cuando llegan tarde y era muy difícil de buscarlo donde están hablando. Pero ahora de que aunque uno llega tarde y se sienta, ay, ¿dónde está diciendo predicación? Ah, sí, Isaías capítulo 4 versículo 3. Entonces será fácil, ¿no?, encontrarlo. Por eso, de que para esa comodidad y así, y trabajaron para colocar capítulos y versículos. De esa parte también, de que ustedes cuando sería ayuda, ¿verdad? Si para saberlo, si alguien le pregunta, usted puede contestarles. Saben de que la Biblia es de que Dios realmente que nos ha dado, ¿verdad? El libro de las palabras de bendición para toda la raza humana. Aquí, claro, nosotros podemos recibir salvación al tener la Biblia. Y nosotros tenemos que tener la Biblia para poder saber el corazón de Dios. Y también es muy bueno para ser guiado por Dios. Pero la Biblia es que en la época de Moisés comienza 5 libros de Moisés, así inició. La Biblia es que donde se ha conservado. Y lo que escribió la Biblia y cada libro de la Biblia es que había un lugar donde se guardaba. Usted sabe de que aquí vamos a encontrar Deuteronomio capítulo 31, 1, versículo 26.
Aquí miramos Deuteronomio capítulo 31, versículo 26. Aquí toma de este libro de la ley y ponerlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios y esté allí por testigo contra ti. Aquí que dice que la Biblia dice que había guardado, ¿verdad?, al lado del arca del pacto de Jehová, dice Deuteronomio. Por eso de que aquí en la época del arca, de que puso al lado del arca y luego cuando se construyó el templo, se guardó, ¿verdad?, dentro del templo de Dios, la Biblia. Pero saben de que un día de que el templo de Salomón fue que se quemó, se destruyó todo. Aquí, 586 a.C., fue que Babilonia conquistó y quemó todo el templo de Jerusalén. During the conquer of Rome by the Romans, the temple was utterly destroyed. BC 586년입니다. It's BC 586 a.C. Entonces, de que el templo de Salomón fue quemado totalmente con el fuego. Entonces, dentro del templo que estaba guardado, eso de original de esa Biblia también fue quemado con el fuego. Entonces, 여러분 지금 실제로 성경에 saben de que ahora en realidad, de que original de la Biblia no se encuentra en ningún lado. original text of the Bible. 그러나 여러분 걱정하지 마십시오. But don't be Pero no se preocupen, 우리가 가지고 있는 성경이 그러면 porque lo que tenemos nosotros, la Biblia, de que si no hay original, eso es copia. this is a copy. 그럼 이거 잘못된 거 아니야? Entonces, ay, a lo mejor está mal eso. 여러분 염려 마십시오. Sin embargo, no se preocupen, 하나님은 그 원본과 porque Dios que y porque tiene que saber de que la original y esta copia es exactamente igual. Y Dios de que estableció, ¿verdad?, y escribas para que continuamente copie la Biblia. 예, 처음에 모세가 모세오경 El principio, Moisés, cuando escribió 5 libros de Moisés, 모세오경 한 권만 둔 게 아니에요. y simplemente de que no le dio un libro solo de Moisés, sino continuamente de que trabajaron para hacer copia de la Biblia. 그렇기 때문에 그 성경 Por eso de que aunque origen de la Biblia que haya quemado con el fuego 예, 원본과 똑같이 y que desapareciera, pero había mucha Biblia, copia de la Biblia de original. 이제 그 Por eso de que nosotros cuando se quemó, ¿verdad?, templo de Salomón, pero después el pueblo de Israel continuamente tenían la Biblia en su mano, People continually held onto the scripture. 왜냐하면 많은 그 porque de que y muchas personas que escribían la Biblia continuamente sin descansar, ellos trabajaban copiando la Biblia. Without rest, they did the work of copying the scripture. 그래서 이제 그 Por eso de que y como los doctores de Masura, ellos trabajaban para hacer copia de la Biblia. Copying the scripture. 오래전부터 이제 뭐 Y de hace mucho 선생님들도 tiempo 아니면 de que los escribas o sino muchos, ¿verdad?, doctores, ellos trabajaron, ¿verdad?, para copiar la Biblia. 이런 사람들을 Y todos ellos de que también se llaman talmudistas. 성경을 계속해서 복사하는 작업. Y después lo de Masoras también continuamente estaba copiando la Biblia. 이 마소락자들의 19가지의 성경 Así que esos Masoras, que ellos tenían como 19 reglas para copiar la Biblia. 그 중에 우리가 뭐 다 이렇게 소개할 수 Uno de ellos, claro, de que todo no podemos presentarles, pero de que aquí, cuando leyendo estos, 보면은 이런 말이 있습니다. y quinto, dice así, 자가 서로 너무 가까이 쓰여 y de que si 2 letras que están muy cerca y están así, que se pegó, entonces eso se hace nulo, ¿verdad? Se hace inválido ese documento. 이게 성경을 이제 그 복사할 때 Y cuando copia la Biblia, 글자와 글자 사이의 간격을 y la letra, y nunca se separaba tanto. 왜냐하면 누가
와서 다른 글자가 porque de que alguien viene y puede, ¿verdad? Para que no pueda inventar poner algo de letra. Por eso, ese espacio de que puede caber un cabello, esa distancia dejaba. 근데 이제 글자가 서로 딱 붙어버리면 Pero de que si pegara las dos letras juntas, entonces que tiene posibilidad que alguien pusiera una letra en el medio. 무효로 취급을 해버렸어요. Por eso, de que ese documento se anulaba. 그다음 6번째부터 10번째 Y después sexto a décimo miramos. 참고를 한번 보십시오. Y aquí, miren aquí. 단 한 글자가 Y 추가되거나 ahora una letra que se agregara o que se faltara, todo ese documento destruía. 예, 이 성경을 복사하는 많은 Y de 학자들은 que 자기 muchos 생명을 que 걸고 성경을 이렇게 ellos que copiaban la letra, ellos entregando su propia vida, así con todo el corazón, ellos copiaban la Biblia. 14번째 이렇게 보시면요. 14 dice 절대로 de 기억에 que nunca, de que ellos podían confiar en su memoria. 큰 소리로 말하면서 기록을 했어요. But surely they must Ellos siempre hablando fuerte, leyendo fuerte, así escribían. Y después de que primera vez que había escrito, copiado con ese original, miraban de ese original y seguía haciendo copia. Por eso de que había primero que había primera copia y después hace otra vez copia, hace copia. Y cuando se copia segundo, tercero, con ese tercer libro, mirando con ese tercer libro, nunca podía hacer otra copia. Siempre tenía que ser copia mirando el primer copia. De esas partes, ellos realmente, ellos cumpliendo esas reglas, así, completamente, así copiaban. Y después de que cada vez que aparecía, ¿verdad? Jehová y decía, entonces su lapicero lavaba bien con agua y escribía, ¿verdad? Antes de escribir Dios. Último, de que sí, que y si escribía, algo escribía, se destruía. Claro, algo que escribía mal, no se borraba ya escribir otra vez, se destruía. 예, 이 성경이 지금 Y la Biblia de que ahora, de que cómo pudo llegar hasta nuestra mano, 하나님께서 es de que Dios, de que porque dejó a muchos trabajadores con corazón para ello. Ellos realmente de que con su propia vida entregaron y copiaron la Biblia. lives in copying the scripture. 예, 이들은 하나님 Ellos de que cuando escribía Jehová y Dios, ellos escribían, nunca miraban otro lado. For Jehovah or God, they did not look at anything else. 그래서 바벨론 Por eso de que Babilonia, Asirias, ellos de que venían a atacar a ellos, todo lo que estaban escribiendo, ¿verdad? Ellos no se escapaban, ¿verdad? Sino continuamente estaban copiando la Biblia. Así moría, They did not look anywhere sentados. else. They kept writing, copying the scripture, and they were killed in that place. 예, 이 성경을 이렇게 Y la verdad que todas las personas que estaban copiando la Biblia, ese esfuerzo y trabajos hizo que hasta el día de hoy que siguiera conservando la Biblia. Allows us to have the Bible today. 예, 하나님께서 우리에게 Y Dios a nosotros y para darnos, ¿verdad? Hasta nuestra mano esa palabra de verdad. 다음은 이제 Y después es que vamos a hablar un poco de que 고서검증법은 아주 bibliográfico. 책들을 이제 Y saben de que eso bibliográfico es que ellos, que libros antiguos, eso chequeaban como estaba tan verdad. 이제 복사본만 존재하는 Y los libros antiguos que solamente existen sin el libro original, sino el libro de copias. 수 있는 그 부분 중에 Así que para establecer, ¿verdad?, exactitud de esa copia, primeramente de que tiene que haber, ¿verdad?, muchas copias del libro original. Segundo es que también que entre los libros
copias. Ellos tienen que ser muy iguales. 그 원본과 사본의 Y tercero es de que el original y el copia, ¿verdad? Esa distancia de años que sean muy cortas, entonces sería, ¿verdad? Bueno para confiar. 책 중에서 가장 Y ahora de que entre libros antiguos, de que lo que fue, ¿verdad? Que fue que mucha gente que ha leído, que tiene el libro, tiene 저 호메노스가 mucha alta de exactitud fue la verdad, es 일리어드는 de que 그 Eliad, 호메의 수가 de Homeles, que autor Eliad, y Iliad, 신약 성경 eso es que total son 643 libros de copia y de que Nuevo Testamento son total es 24.340 veces mayor, ¿verdad? Cantidad. Después de que Iliad y el libro original de que escribió 900 años antes de Cristo y copia fue que escribió 400 años, ¿verdad? Antes de Cristo. Pero Nuevo Testamento es que Nuevos Testamentos, Antiguos Testamentos fue que escribió 100 de antiguos y Nuevo Testamento es 125 antes de Cristo. Y de copia es de 125. De Nuevo Testamento es que entre original y copia hay diferencia de 25 años, pero el libro de Iliad tenía diferencia de copia y el original 500 años. Por eso de que la distancia, ¿verdad? Que del libro original y de copia es 20 veces más tiempo. Y después sobre exactitud de la copia del libro, es de que saben de que Homo, Eliad, y exactitud, y perdón, y la diferencia de que es error del original y de copia es 5%. Pero de que Nuevo Testamento es 0,5% de error entre original y copia. 그 오류가 있다는 이야기죠. Y ya que 0,5% quiere decir que como 200 letras, una letra que está medio, ¿verdad? Mal. 0.4%는 Pero de que 0,5%, ¿qué tipo de error había? 글자 한자의 틀린 부분. Y 0,4% era de que de parte que ellos tenían, ¿verdad? 위험한 말입니다. De ortografía. Y quiere decir que eso es muy peligroso decir, ¿verdad? Que la Biblia tiene como error de la palabra. Claro, la Biblia no hay error, pero en realidad de que la letra, ¿verdad? Que aparece diferente, como un poco de error de ortografía. Pero saben de que no se preocupen, porque sin embargo no hay error, ¿verdad? Del contexto. Quiere decir que para decir ese significado, por ejemplo, 0,4%, ¿qué tipo de error era? De que Nuevos Testamentos dice de que dice que hay una palabra, dice que yo saludo a la iglesia. Pero, o si no, también a veces dice, ¿verdad? Que saludo a iglesia. Una cosa así. Quiere decir que no trafulca, ¿verdad? Nada de contenido, lo que quiere decir, ¿verdad? Y eso era 0,4% de ese tipo de errores. Y 0,1% de error era de que, por ejemplo, A y en C, y si no dice A, coma, C, una cosa así. Ese tipo de error total era 0,5%. Por eso de que Nuevos Testamentos, los errores es que es 0%, ¿verdad? De error para poder manifestar lo que quiere decir las palabras.
Por eso de que aquí las personas lo que confían más es el Elías, pero Nuevo Testamento es 8,000 veces más exactitud tiene de que Elías. 많은 사람들이 정말 이 Saben de qué palabra de Dios es que nosotros, de que, claro, no vamos a comparar con el libro, ¿verdad?, de Elías, pero de que muchas personas, de que de verdad, de que ellos para saber que están probando de que la Biblia es tan exacto es. 이스라엘의 그 이제 사해 지역이 Nosotros ahora nosotros tenemos aquí la cueva de Qumran Oh, in the Dead Sea, sorry. 제가 en Israel, 그 이스라엘 de que está en Sahara. 제가 직접 가서 Es el mar muerte. I went there myself and took this picture. 여러분 이스라엘 갔다 와 보신 분 계십니까 혹시? Sí, mar muerto. Visited Israel before? Yo hace unos años de que yo fui a Israel When were you there? y yo personalmente de que fui y saqué fotografía. 가보시니까 좋지. ¿Saben de que alguien que ha visitado a Israel? 여러분 한 번은 꼭 가봐야 될 곳이 이스라엘. ¿Sí? One place that you must ¿Cuándo fue que visitó? 예수님께서 그 갈릴리에서 말씀 전하셨던 Sí. 그 이제 배에 Sí, le gustó allí, ¿no? And so the place in Galilee where Jesus preached Ustedes por lo menos una vez tienen que ir a un sitio, es Israel. really it was very Porque Jesucristo, 그 de que en Galilea predicó y allí que yo tomé, ¿verdad?, barco y fui allá. was going to come. 거기 많은 분들이 이렇게 방문 Realmente de que me ardió mucho mi corazón. 이곳에 가서 이제 También de que en el lago de Galilea también yo coloqué mis pies ahí y parece que sentía que Jesucristo que viniera a mí. 목동 어린 Y allí muchas personas, ¿verdad?, que ellos van allá. Y allí fui, saqué fotografía. 원래 그 Y aquí de que 이제 여기서 1947 un muchacho pastor, ¿verdad?, que él descubrió, ¿verdad?, escritura. Y de que Antiguo Testamento, de que aquí, de que antes de que encontrara la Biblia, el libro de antiguo, ¿verdad?, más antiguo, que era de Masora. 에 기록된 마소라 사본이 현존하는 가장 이제 그 사본 중에 가장 Ese original de Masora escribió 900 años antes de Cristo. Written in 900 AD is the one that is oldest. 근데 이 Entonces escribió y el origen de Masora, 사본이 여기서 발견됐어요. In 1947, que uno de los antiguos, ¿verdad?, libros escritos de origen. 소년이 이제 양을 치다가 양을 잃어버렸어요. Pero aquí, de que 1947 descubrió esto 이 동굴들이 y descubrió, ¿verdad?, el libro de Isaías. 돌을 던졌어요. Cuman, so there are these caves, but he was afraid to enter them, so he threw a rock. un muchacho estaba pastoreando las ovejas y perdió su oveja. 던지는 소리가 났어요. And he threw a rock inside the cave, but then he heard Por eso, de que aquí había cuevas y él tenía miedo de entrar a las cuevas, él tiró la piedra allí. the scrolls. 예, 성경 두루마리가 저 안에 Tiró la piedra y dentro de la cueva se rompe que una jarra 9년 동안 que se rompe, ¿verdad? Y dentro de eso, de jarra, había escritura. Había escritura de la Biblia, estaba ahí dentro de las jarras. Y total 9 años de que desde muchas, ¿verdad?, cuevas que encontraron, ¿verdad?, muchos libros de religión y muchos libros de la Biblia, ¿verdad?, durante 9 años allí en las cuevas. And so through carbon dating, Y esto, aquel entonces, ¿verdad?, ese origen 이게 추정을 de- 해보니까 BC 100 del mar muerto, 경에 los 사본으로 y ellos de que escribieran, ¿verdad?, buscaron, ¿verdad?, en qué año se escribiría, ¿verdad?, esos libros. 사본이 발견되기 전에는 Y ellos
se descubrieron de que 125 el año antes de Cristo, así se habría escrito. 90 was the oldest. 900 was the oldest. Aquí, antes de que escribiera, ¿verdad?, este origen del Mar Muerto, y el Antiguo Testamento, lo más antiguo era de Masome. 두루마리가 드디어 발견된 거예요. They finally discovered a scroll that was written much longer. Aquí en la cueva del Mar Muerto descubrió, ¿verdad?, escrituras del libro de Isaías. Entonces, y 125 años antes de Cristo, lo que había escritura allí estaba allí en el jarrón. 이사야서를 비교해 봤을 때요. Pero eso es tan maravilloso, fue ese descubrimiento. Porque saben de aquí lo que escribió, ¿verdad? Este es escritura del Mar Muerto y el origen de Basora. Ellos chequearon si estaban Isaías, ¿verdad? No había ni punto ni una pizca de diferencia entre los dos libros. 지났지만 Quiere decir, esos años es que diferencia es de más de 1000 años de diferencia. 그럼 원본은 BC 400 Claro, 900, ¿verdad?, antes de Cristo y 125, ¿verdad? Y después de Cristo, 1200 años había pasado, pero no había ni una pizca de diferencia entre los dos. Entonces, el original en Malaquía es original de 400 años antes de Cristo. Y 275 años futuro, ¿verdad?, que está el libro de origen de Malaquías. Resulta de que descubrió el libro del Mar Muerto allí, y después que pasó, ¿verdad?, 1000 años de Isaías, el libro era exactamente igual, no había ni una pizca de diferencia entre original y copia. 그걸 사진 찍은 겁니다. So this is a picture of the scribes of the Bible. 이스라엘 가면 지금도 그 성경을 Nosotros de esa parte es que buscando uno por uno, The scribes who copied the Bible. de que esto es de que ellos, que sacó la fotografía de que ellos están escribiendo la Biblia. Ahora también usted va a Israel, hay gente que está copiando la Biblia. 여러분 우리 손에 들려져 있는 이 성경 Claro, de que ellos están, ¿verdad? Ellos escriben la Biblia dentro de, ¿verdad?, Do you believe it? dentro del cuarto para los turistas. 하나님의 말씀입니다. This is the perfect word of God. 그리고 하나님이 Y la Biblia que tenemos en nuestras manos, y Dios que nos ha dado a nosotros. 많은 그 계획을 세웠지. ¿Creen eso? Amén. Sí, perfecta palabra de Dios. 보존하는 일들을 하신 것이죠. Y de que Dios, de que muchas veces, que aunque pasó muchísimo tiempo, 하나님의 y también el diablo también había hecho muchos planes para destruir la Biblia. Pero Dios, de que protegió y conservó la Biblia. 성경이 보존된 부분들을 우리가 같이 Por eso hoy nosotros podemos leer la Biblia y podemos encontrar el corazón de Dios, 여러분 이 성경이 y también podemos recibir la salvación por la sangre de Cristo. Eso Dios hizo. Por eso de que la Biblia realmente, de cómo se formó, cómo se conservó, de esa parte hemos compartido las palabras. And so the perfect word of God must be the standard for our spiritual life. Saben de que la Biblia es de que es la palabra de la verdad que Dios nos ha dado a nosotros. 하는데 Saben de que nosotros, de que si palabra de Dios perfecta tiene que ser, ¿verdad?, la guía de nuestra vida. 혹시 여러분도 그럴 때가 있으시죠? Muchas personas hacen la vida espiritual, ellos cometen errores. Es de que y guía de la vida espiritual tiene que ser la palabra de Dios, pero ellos van sus sentimientos y sus emociones. 예, 이 성경 Quizás ustedes también a veces le pasa eso, ¿verdad? De que sí, usted lo que se siente y lo que su emoción no puede ser guía de nuestra vida espiritual. Ahora, realmente la guía básica, fundamental de nuestra vida espiritual es palabra de Dios. Amén. Y realmente no puede haber ninguna cosa allí encima de la Biblia. En Francia, de que hubo gran revolución,
1789 hasta 1794 hubo esa revolución. 농민들이 굉장히 어렵게 살았습니다. En Francia, cuando esa época que se hubo revolución, eso dice 근데 이제 그때는 de que 그 무게를 이게 정하는 모양 que miramos cómo fue que se hizo esa revolución, porque los campesinos estaban viviendo muy de pobres 예, 그런 y los nobles vivían muy ricos. 때문에 Entonces, de que ellos 농민들을 막 y no había nada de verdad, de norma para pesar y para medir. 속여가지고 팔고요. Y por eso de que, ya que no había ni una regla, fundamento para medir, por eso los nobles que engañan, ¿verdad? Los campesinos. Por eso de que cuando vende y vende engañando pesos. Y también para comprar, también los nobles compran de lo que conviene a ellos. Por eso de que ellos robaron mucho dinero. Entonces los campesinos, que es muy difícil para sobrevivir. Por eso un día de que ellos empezaron, ¿verdad?, ir en contra de los nobles. Y así de que en Francia hubo gran revolución. Y así de que uno de los políticos se llamó Talleyrand. Y él, ¿qué es lo que había solicitado? De que dijo, nosotros sí que tenemos que hacer una medida correcta. Y así, para que entre no pueda haber que hay engaño, que beneficio. Por eso todos ellos durante unos años, los estudiosos chequearon y para hacer una regla exacta. Por eso de que así, desde Ecuador hasta Polo Norte, es de 10,000 kilómetros. Por eso de que con ese basado, de que de Ecuador hasta punto del Polo Norte, ellos hicieron y de hacer 10 millones, de hacer un punto. 지금 이제 빛을 이용해서 이제 그걸 측정을 하죠. 어쨌든 그때 Por eso de un metro y se hicieron, ¿verdad? Un madero, ¿verdad? De metal. Y ahora, claro, no se usa ese madero, ¿verdad? Para medir. Pero ahora, ¿verdad? Chequean, ¿verdad? 여러분 사람들이 기준이 없을 때 Medida más cómoda. Aquel entonces se hicieron un metro. Y después, allí se hicieron 있지 않으면 kilogramos, también hicieron litro. Y ahora estamos usando, ¿verdad?, toda esa medida de las cosas. 하나님의 말씀입니다. Saben de que las personas, de que no había medida, de que muchas partes tenían problemas. Igual que hace la vida espiritual, si usted no tiene regla, entonces se surge mucha confusión, muchos problemas. 정확하게 내가 구원을 받을 수도 있고 Saben de que norma de la vida espiritual es palabra de Dios. Ahora, palabra de Dios tiene que ser, es guía de nuestra vida espiritual. Y ahora, la salvación, cuando vemos la regla por la palabra de Dios, 저는 이제 교회를 이렇게 y también exactamente de que usted puede recibir la salvación. Y también, si usted no recibió salvación, en la Biblia ciertamente de que puede descubrir que no estoy salvo, entonces puede recibir la salvación. And as I went to the church and as I began to learn of the Bible, 사람이 죄를 Y yo, 지으면은 de 그 que 죄를 yo, 어떻게 씻어야 hasta 하는지에 desde secundaria, yo empecé a ir a la iglesia. Yo iba a la iglesia y aprendía, escuchaba la Biblia. 기도를 해서 이제 용서를 받는다. 이렇게 Y yo, asistiendo a la iglesia, aprendí to him and receive forgiveness. de la Biblia de que uno comete pecados, entonces, ¿cómo hay que lavar de ese pecado? Eso es lo que me decían. Do wrong, I would go in front of God and pray for forgiveness. De que si cada vez que yo cometo pecado y yo orando a Dios y Dios me perdona mi pecado, así yo aprendí. And of course, during
Y yo entonces, de que yo delante de Dios, cada vez que yo portaba mal, yo oraba para pedir perdón a Dios. a great struggle began to rise up in my heart. Pero en mi corazón, de que cuando oraba, yo me sentía como frescura. Así sentía. Pero pasan unos días y yo repetía, ¿verdad? Cometiendo el mismo pecado. 해진 것처럼 느껴졌어요. And at that moment, I felt that my sins were forgiven. 그럼 며칠 지나면 Y así, de que yo empecé a tener mucho conflicto. 또 똑같은 죄를 하나님 앞에 Ciertamente, de que yo delante de Dios y yo oraba a Dios para recibir perdón de mis pecados cuando me portaba mal. Por eso ese momento parecía de que yo sentía que como que se perdonó mis pecados. Pero pasando unos días yo cometía lo mismo. Y también yo estaba repitiendo, pidiendo a Dios que me perdone ese pecado cometido. Y eso continuamente yo repetía. Entonces un día yo dije 예, 성경적으로 de que, 정확하게 con este 죄가 método 어떻게 사해지는지에 yo no puedo solucionar mis pecados. Cometiendo pecado y pide perdón, cometiendo pecados, pide perdón. Y así uno se repite continuamente. Y yo en mi corazón realmente estaba muy atormentado. 성경에는 우리가 기도를 Y bíblicamente, de que cómo se lava de los pecados, ¿verdad? Yo no tenía nada de esa idea. 값이 지불되어져야 죄가 Claro, de que yo sentía que, claro, se supone que se me habrá perdonado mis pecados. Un día leí la Biblia, de que la Biblia dice, de que no dice aquí que vamos a recibir perdón orando, ¿verdad, Dios? Sino la Biblia dice de que uno recibe perdón de pecados si uno paga por el precio de su pecado. La Biblia dice de que estaba escrito de que si no hay perdón, si no hay derramamiento de sangre para perdonar el pecado del ser humano, de que ciertamente tiene que derramar la sangre. Dios, perdóname. Y así uno no va a ser perdonado. Pero yo entonces, yo hacía mi vida espiritual y yo no tenía idea, ¿verdad?, de la Biblia. Y también las personas que me enseñaban a mí, de que tampoco ellos tenían, ¿verdad?, esa idea. Ay, si tú cometes pecado, tú ora a Dios, pide perdón a Él. Entonces Dios te va a perdonar. Yo intenté eso, pero a veces que yo sí que sentía como una frescura en mi corazón y parecía que como que ya estoy perdonado, pero simplemente era mi sentimiento, pero eso no era verdad. La Biblia dice de que si no hay derramamiento de sangre, no se hace remisión. Claro, nosotros tercer día yo le voy a explicarle con detalles de que Antiguo Testamento, de que cabras y corderos, terneros, así, a través del sacrificio de ellos, uno da ofrenda de perdón de pecados. Ahora, de que ofrenda de los animales del Antiguo Testamento, ellos tienen que derramar la sangre del animal para recibir perdón. 우리의 기도가 죄를 사하는 것이 아니라 Pero de que con la ofrenda del perdón de pecado no se puede lavar eternamente de nuestros pecados. Por eso vino Jesucristo. Y vino Jesucristo y la sangre derramada de Cristo nos lava eternamente de nuestros pecados. Ahora, de que no nuestra oración va a lavar nuestros pecados, sino la Biblia dice de que derramamiento de sangre de Cristo lava perfectamente de nuestros pecados. Amén. 말씀이 우리의 기준이 되어지면 Sí, la Biblia es exacto. 그래서부터 우리가 하나하나 Entonces nosotros ahora de que norma de hacer la vida espiritual tiene que ser la palabra de Dios, ¿verdad? Biblia perfecta de Dios. Por eso, de que no nuestras emociones ni sentimientos nuestros, sino palabra de Dios tiene que ser norma para nuestra vida espiritual. Desde entonces, uno por uno, nosotros podemos edificar nuestra vida espiritual. 그다음 Ahora, capítulo 12 de Primero de Reyes, y apareció Jeroboam. Jeroboam era rey, ¿verdad?, de Israel. 이스라엘 나라를 이제 두 En realidad, principio, primer rey de Israel era Saúl, luego David 로보암이다. y después Salomón. Pero de que el hijo de Salomón, Rehoboam,
Dios, que por corrupción de Salomón, y Dios dividió en dos, ¿verdad? El país de Israel. Ahora, de que de parte del sur y gobernó Roboam, y parte del norte es Jeroboam gobernó. 예, 그가 이제 어느 날 마음에 Por eso de que Roboam y Jeroboam, a esa época se dividió en dos países. 로보암에게로 가지 않을까. Y Jeroboam era el hijo de un siervo de rey. People will reject him and go back to Rehoboam. 예, 그가 왜 그런 생각을 했느냐면 Y él, un día de que él empezó a estar muy nervioso en su corazón. El pueblo de que me va a abandonar a mí y quizás vayan a Roboam. Vino esa preocupación a él. 전에 다녀와야 합니다. And so the people in the north country 3 times a year Entonces él, ¿por qué pensó eso? 그러면 Porque del parte del sur había el templo de Israel, Jerusalén. 다 이렇게 향할 것 El 같은 pueblo 마음이 밀려왔어요. de que del norte, que 3 veces al año tiene que ir, ¿verdad?, al sur para visitar templo en Jerusalén. 마음에 어떤 마음으로 흘러갔느냐면 Entonces el pueblo de que van a Roboam y ellos, su corazón, que se vayan a Roboam. Entonces este rey tuvo ese temor. 찾아야 하는데 they should have searched for the precise will of God. 여로보암은 하나님의 Saben de que Jeroboam, entonces en su corazón, él se fue. ¿A qué dirección? 여로보암은 자기 Aquel entonces exactamente de que él tiene que buscar palabra de Dios. 자기의 느낌에 이끌려갔어요. Pero él tiene que buscar voluntad de Dios. Pero Jeroboam, él no buscó ni voluntad de Dios, ni palpó el corazón de Dios. Sino Jeroboam, él siguió, ¿verdad?, a sus propios pensamientos. Claro, se fue guiado por sus sentimientos. El pueblo me van a abandonar. 그는 자기의 Si me van a tirar y se van a ir a Roboam todos. 그러면서 여로보암이 무슨 Vino ese pensamiento. 일을 시작했어요. Entonces él, de que él fue establecido siendo rey por la voluntad de Dios, pero de que él no miró la voluntad de Dios, 그게 금송아지를 sino él fue guiado por sus propios pensamientos. Y así Jeroboam y empieza a hacer una cosa terrible. 그러면서 백성들의 마음을 이제 En Bedel y Dan, él puso lugares altos. 여로보암이 정말 Y allí hizo, ¿verdad?, becerro de oro. Y después, ese becerro de oro, eso es Dios que guía a ustedes. 법으로 이제 백성들을 Y así, y también hizo, ¿verdad?, que el corazón del pueblo que vaya a becerro de oro. 지켜를 세웠고 Saben de que Jeroboam, él no tenía fe de creer en Dios. 해야 되는데 Él se hundió en temor. 백성을 이제 제사장으로 Y con su método, así quiso proteger su pueblo. 하나님의 말씀에는 그 제사장을 Y así de que él estableció becerro de oro, Bedel y Dan. 레위들이 없으니까 Y los sacerdotes tienen que ser levíticos. 제사장으로 삼는 일을 시작했어요. Pero hizo un pueblo común para que fuera sacerdote. Y ahora palabra de Dios decía de que ese sacerdote tiene que ser de levitas. 이게 짐승 Pero ellos no tenían levita. 짐승들에게 이제 Por eso, de que cualquier persona que fuera sacerdotes. Jeroboam, he gave them the role of the Así, de que no se hacía, haga sacerdote, sino leemos Antiguos Testamentos, de que Jeroboam, de que si los que traían animales a Jeroboam le daba a ellos, otorgaba, ¿verdad?, para que sean sacerdotes. Jeroboam, he was completely Si trae uno que trae 7 animales a él, 자를 정하기를 and the day of sacrifice. y entonces le daba, ¿verdad?, permitía que él fuera sacerdote. Saben de que aquí gobierno de Jeroboam totalmente diferente que la voluntad de Dios. 이렇게 드려야 됩니다. The Feast of the Tabernacle is actually Y de que ahora decidió, ¿verdad?, las fechas para ofrenda de sacrificio, hizo que fuera 15 de agosto. date until next month. One Y parecía las fechas muy parecidas, ¿verdad? 그 여로보암 En realidad, de que el 15 de julio, fiesta de tabernáculos tenía que ser. Pero Jeroboam, de que 15 de julio y se hizo hasta 15 de agosto, un mes tarde. 이제 그
Así que para el pueblo es de que gobierno del pueblo del Jeroboam, ¿verdad? Que hizo que el pueblo le gustara mucho. Porque de que 15 de julio es de que está por finalizar, ¿verdad? La cosecha del campo. Entonces, de que al finalizar la cosecha, claro, ellos para finalizar la cosecha ellos tienen mucho trabajo y también muy difícil para transportar hasta Jerusalén. Entonces, si se hizo que fuera un mes tarde, entonces el pueblo que estaba muy contentos por esto. Y así de que ellos, de que considerando, ¿verdad? Que ellos tenían mucha época de trabajo, entonces, ¿para qué sea más tarde el tiempo? Así que Jeroboam realmente de que y para todo, para el resto de vida que hace el pueblo de Israel que esté en contra de Jehová. Saben de que Jeroboam es que él se tiró las palabras de Dios y él fue guiado con su propio corazón. Y él hizo lo que le gustara a su propio corazón. Y así Jeroboam realmente estaba en contra de Dios. Ahora esta época también, que hay muchos, ¿verdad? Yo pensé muchos, la gente que hace vida espiritual, yendo el camino de Jeroboam. Esta época también hay mucha gente que hace la vida espiritual como Jeroboam. Ay, yo creo que no, yo creo que, ojalá que no, así piensan. Sin embargo, de que ellos hacen la vida espiritual muy parecido a la Biblia. Dios ahora busca uno que una el corazón con Dios. Ahora David unió su corazón con Dios porque tenía el mismo corazón. Pero nosotros de que no intentamos unir nuestro corazón con Dios, sino igual que Jeroboam, de que él hace ese gobierno, los pueblos siguen a Jeroboam. Igual nosotros no igualamos el corazón que Dios, sino nosotros queremos servir a Dios muy parecido. Manera, claro, eso tiene que ir al templo de Jerusalén, ahí está Dios. Pero ellos, de que en Betel y Dan, ellos pensaban de que aquí vamos a servir a Dios. Ahora la Biblia dice de que levitas tienen que ser sacerdotes, pero cualquier persona se hacían sacerdotes. Claro que aquí las personas que desconocen pueden decir, ah, sí, ellos son sacerdotes, pero exactamente, bíblicamente, eso está muy mal. Ahora, y 15 de julio, y miramos exactamente, y 15 de agosto es diferente. Nosotros haciendo la vida espiritual es que no es bíblico. Sin embargo, muchísimas cosas que nosotros aceptamos en nuestro corazón. Realmente de que parecido a ese rumbo nos vamos muchas veces. Jeroboam, él no fue guiado por las palabras de Dios, sino igual que Jeroboam, hoy, ¿verdad? Muchas personas hacen la vida espiritual de esta manera. Y la vida espiritual parecida. La vida espiritual parecida no puede, ¿verdad? No puede unir su corazón con el corazón de Dios. ¿Saben de qué es hacer la vida espiritual? Es de que, ya que es diferente pensamiento del ser humano y pensamiento de Dios. Por eso hay que tirar nuestros pensamientos y recibir palabra de Dios. Ahora, tirando mis pensamientos y establecer pensamiento de Dios. Eso es hacer la vida espiritual. Solamente la palabra de Dios es verdad. Ahora, una parte más quisiéramos compartir de que vamos a buscar Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, versículo 17. ¿Tienen un poco de calor?
Sí, el tiempo hacía mucho frío, ¿no? Hasta ahora. Pero sí, dice que cuando hace frío decimos que es frío. Y cuando se acalora, ¿verdad? Decimos que hace calor. determining to show more abundantly to the heirs Yo también, de que se hizo, ¿verdad? Ahora está calentito, estoy sudando. Sí, capítulo 6, versículo 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. 여러분 하나님은 전능하신 하나님입니다. God, He is almighty. Versículo 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. What else is God? 또 한번 이야기해 봅시다. Let's talk about that. 자, 하나님은 Saben de que Dios Todopoderoso 또 Merciful God, yes, and y Dios Santo. ¿Y Dios qué tipo de Dios es? 또 하나님 어떤 분입니까? A ver, vamos a hablar. Dios. Sí, Dios justo. ¿Y Dios qué tipo de Dios? 아멘. Sí, de amor. ¿Y Dios qué tipo de Dios? Sí, justo. Amén. ¿Qué más? 그리고 하나님은 오늘 제가 말씀드리고 싶은 부분은 약속의 하나님. And also, God, He is a God of promise, like I want to talk about today. 네, 하나님 약속을 Sí. 변하지 않습니다. Dios está donde sea, donde quiera. 사람은 약속을 Bien. 바꾸죠. People change their promises. 이럴 때로 Sí, cierto. 자녀들에게 약속을 합니다. Y Dios, hoy yo quisiera decirle, es Dios de promesa. Buy you a bicycle. 여름방학 때 사줄게. I'll buy it for you this. Y Dios, la promesa de Dios nunca cambia. Saben de que la persona cambia su promesa. 또 근데 형편이 너무 A veces de que usted promete a sus hijos, You're in difficult circumstances. ay, mi hijo, te voy a comprar una bicicleta, Promise. te voy a comprar vacaciones de verano, 걸 이게 지킬 수 없는 sin falta te voy a comprar. Uno promete, There are times I cannot keep my promise to my son. pero de verdad quiere comprarla, pero a veces mal económicamente. With our spouses, 이제 우리 저기 이제 Uno no puede cumplir la promesa. hey, let's Siendo el padre, ¿verdad? Que a veces que no puede cumplir, ¿verdad? La promesa a su hijo. pass. 앞으로 이제 그 Y también, por ejemplo, matrimonios viven. Mention the things happened in the past. 그러다가 또 시간이 Ah, nosotros, de que ya no peleemos, vamos a olvidarlo todo, ¿eh? 그럼 다시 옛날 게 막 나와요 안 나와요? And the things of the past come back. Y hace que se olvida todo. And about 3 years ago, you did this. Y a partir de ahora que no vamos a hablar más de pasado, luego pasa tiempo 다 나와요. peleando, Come back. se enoja People are like, y otra vez sale el pasado, ¿sí o no? Y tú hace 3 años, aquel entonces tú hiciste así. 하나님은 Ciertamente que hicieron que se olvidan de todo, pero otra vez sale todo. 하나님은 여러분 Saben de que las personas son así, pero Dios, ¿cómo es? Dios nunca cambia. Almighty God. Dios no es el ser humano, pero Dios nunca se arrepiente. 말씀은 약속인 것입니다. Y Dios es Dios de promesa. 정확한 것입니다. Claro, Dios santo, 여러분 성경 속에 Dios todopoderoso, 많은 pero 과학자들이 Dios también Dios de promesa. Y la palabra de Dios es la promesa. Esta palabra es exacta. Ahora, dentro de la Biblia, de verdad que muchos científicos que a través de la Biblia, de que ellos están probando muchas cosas. Ahora, Génesis dice de que en 8 días de nacimiento tiene que hacer circuncisión. Saben de que cuando hace circuncisión y por qué manda que en 8º día de nacimiento tiene que hacerlo, ¿saben? 몸에 Porque la persona de que cuando sangra y de que hay sistema en el cuerpo de endurecer la sangre, que no siga, ¿verdad? Hay un material. 트롬보키 나아제라고 하는 게 나옵니다. 몸에서 트롬보키 나아제. 트롬보키 나아제. And so there's a certain element that your body produces. 그게 이제 Y 막 sal- 활성화가 돼서 And so Tromboquinase se llama, ¿verdad? 피를 멈추게 En el cuerpo. stops the bleeding.
Y esto que se hace está muy activo y hace que pare la sangre. Pero de que el niño cuando nace y en octavo día de que ese se activa hasta 110%. Así que desde noveno día es que ya baja otra vez. Por eso para restos, ¿verdad? Se sigue igual que una persona mayor, así. Por eso de que octavo día del nacimiento que haga circuncisión. Saben de que la Biblia dice que Génesis, ¿verdad? Según lo que dice la palabra. Y así en octavo día de que uno hace circuncisión del niño. Entonces la Biblia es exacto. No está escrito por escribir, ¿verdad? Estas palabras. Y ahora nosotros de que aquí hemos leído Hebreos capítulo 6. Aquí Dios, ¿verdad? Aquí por la cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Ahora Dios promete, Dios nunca cambia su parecer. Y otra cosa, versículo 19, ¿verdad? Que dice que la cual tenemos como segura y firme ancla del palabra, del alma. Palabra de Dios como si fuera ancla de nuestra alma. En el barco, ¿verdad? Hay ancla y vela. Vela. Ancla es que sostiene para que el barco no se vaya con el agua. Sabe de que nuestra alma, de que tenemos ancla, es la palabra de Dios. Yo, de que antes de recibir salvación, de que a veces, de que parecía que mis pecados están perdonados, o a veces me sentía de que mis pecados todavía me retienen en mi corazón. O a veces sentía de que yo podía entrar al reino de Dios. A veces yo sentía que no podía entrar al reino de Dios. Y así de que uno sacude en su corazón. Y así que su corazón que va y viene así inseguro. Pero un día de que yo recibí perdón de pecado. Yo de que San Juan capítulo 1 versículo 29 por el versículo yo recibí perdón de pecado. He aquí, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Todos los pecados del mundo fue Jesucristo que lo cargó. Mis pecados, que por Cristo Jesús todo se solucionó. Esas palabras de que yo recibí perdón de todos mis pecados de mi corazón. Saben de que esa promesa entró a mi corazón. Esa promesa se hizo ancla de mi alma. Esa promesa de que y todo sostuvo, ¿verdad? Toda circunstancia que se mueve, sacudida a mi corazón de dudas. Así que si no, uno no tiene palabra de Dios, de la promesa. Así que usted mira a usted mismo, uno se sacude su corazón, se duda. Y usted viendo a usted mismo que está inseguro. Pero cuando la palabra de la promesa de Dios entra a usted, entonces palabra de la promesa se hace ancla para siempre en su alma. Aquí en Génesis capítulo 25 aparece Rebeca. Rebeca, de que en su barriga y tenían gemelos. Sí, Jacob y Esaú. Los dos niños estaban peleando en la barriga. Hicieron boxeo. Y mamá se siente rara, ¿eh? Ellos, ¿por qué hacen ese boxeo? Y ellos, ¿por qué? Uno se derrumba al suelo. Y así, y preguntó a Dios. Y Dios le habló a ella que lo que va a suceder futuramente. Mira, en la barriga hay dos naciones, hay dos razas. El mayor servirá al menor. Sí, resulta de que hermanito Jacob recibe bendición. Eso era promesa de Dios. Sabe de que Rebeca,
de que los dos niños gemelos estaban en la barriga, ella y recibió la promesa de Dios. 약속의 말씀을 받았을 때 그의 마음에 영혼의 닻이 생긴 거예요. Ahora la palabra de promesa de Dios, ella recibió, se tuvo ancla de su alma. 닻이 무슨 일을 했습니까? And so En el corazón de Rebeca, ¿verdad? Ancla que se puso, promesa de Dios que trabajó. to overcome all, Ahora ella hizo que venciera todas las circunstancias. and so Rebecca's husband Ahora, esposo de Rebeca era Isaac, le gustó Esaú. Esaú era gran cazador. and with the Y él, ¿verdad? Siempre traía, ¿verdad? Ganado y traía casa. Con eso le daba padre. Y su padre le encantaba. Su padre le gustaba a Esaú. Su padre no le gustaba a Jacob. 집안에서 그 에서가 인정을 받았죠. and so in that house En la familia de que Esaú era reconocido por su padre. Y Isaac, el padre, siempre, ¿verdad? Diría, hablaría de Esaú. 얘기했겠죠. and whenever he would meet with his relatives, Si encontrara a sus parientes, hablaría de Esaú. 그 장자에서는 정말 훌륭한 Ah, efectivamente, mi hijo, mi primogénito, realmente es maravilloso. Él sabe que él sí que puede guiar mi familia. so reliable. Realmente confiable en él. 큰아들 이제 자- Y así, de que él vaya donde vaya, de que hablaría orgulloso de su hijo mayor. And I'm sure all the relatives Y todos los parientes también reconocían a Esaú. 했겠습니까? Y el padre a los, ¿verdad? Los vecinos también no hablaría de Esaú. Claro, todos los vecinos también reconocían, ¿verdad? A Esaú. 인정하는 분이 Y toda atmósfera estaban, ¿verdad? Todos reconocían a Esaú. 그러나 리브가는 그런 것에 영향을 받지 않습니다. Pero Rebeca de eso no fue influenciada. 영혼의 닻이 있는 것이죠. Porque en el corazón de Rebeca tenía ancla de su alma. 힘이 있었다는 and so with her she had the Porque ella tenía Dios de promesa. 것이죠. that the word of God was Ella tenía establecida la palabra de Dios. everyone what can help ¿Saben de que qué es lo que puede vencer la circunstancia? Es creer la fe de creer la promesa de Dios. thing that can hold on to my soul. Ahora, ¿quién puede sostener su alma? It is not man's Es que es ni esfuerzo ni el trabajo del ser humano, our commitment to sino ni nuestras decisiones ni nuestro esfuerzo, sino cuando usted tiene fe de creer la promesa de Dios, entonces usted se establece ancla de su alma. 약속을 마음에 품은 Cuando leemos la Biblia, de que quien tiene esa promesa en su corazón, 세상을 ellos vencen las circunstancias, ellos vencen tentaciones, ellos vencen al mundo. 의 말씀을 받았습니다. Noé, cuando recibió promesa de la palabra de Dios, 흔들지 않았고 y él no fue, ¿verdad?, conmovido del mundo. Él venció al mundo y él construyó, ¿verdad?, el arca y corrió hacia la promesa de Dios. Y Mardoqueo aparece en el libro de Esther. 에게 절을 해야 Mardoqueo de que y tiene que apostrar a Amán, pero él no le agacha la cabeza. 왕 다음에 권력을 갖는 Amán de que él tenía poder después de el rey Asuero. 사람들이 하만에게 무릎을 꿇고 절을 했는데 Y todas las personas, ¿verdad? Y apostraban, arrodillaban delante de Amán. Pero Mardoqueo, que ni se arrodilló ni se apostró delante de Amán. Mardoqueo, ¿por qué razón pudo hacer esto? Porque en su corazón tenía promesa. a God of promise. 그 유대인들이 결코 망하지 않는다는 Y los judíos que nunca se van a arruinar, tenía esa promesa. 그 믿음이 Esa promesa, él, la fe de creer esa promesa, 있어도 hizo de que delante de Todopoderoso Amán, 절하지 않을 수 있었던 것입니다. hizo de que ni se apostrara ni se arrodillara. 이제 가서 Un día él va a Esther y con la carta, ¿verdad?, tiene comunión con ella. 하만의 조서가 이제 그 반포가 되고 Y ahora mandamiento de Amán, ¿verdad?, se expandió a todos. Y los judíos, el 13 de diciembre, ellos todos eran destruidos. 에스더가 왕궁 안에 있었습니다. Ahora Esther estaba en el palacio. She was a queen. 예, 왕궁 Ella se hizo reina 왕이 부르지 않은 게 y era reina
Y ahora, pero eran más de 30 días que el rey no la había llamado. 섭리를 알고 있었어요. Así que Mardoqueo, él sabía, ¿verdad? Voluntad de Dios. Dios, y va a ser que Dios va a que Esther que vaya al rey, envió una carta a ella. Esther, tú vete al rey. Pero Esther, ella no quería, tenía gran cargo. 근데 나아가 Porque si el rey no la llama, si se va, si el rey no le extiende cetro de oro, esa persona se va a morir. You have to be killed. 왕궁에 많은 여자들이 있기 때문에 Ahora en el palacio había muchas mujeres. 그렇다면 왕궁이 무질서해지니까 Si no hubiera esa regla, ¿verdad? Eso sería un desorden total en el palacio. Por eso, de que es una ley muy severa. 그 에스더를 Pero ahora Mardoqueo le dice a Esther, empujándola, que vaya al rey. Esther le dijo, tenía carga. Mardoqueo le dice, 잠잠하면 mira, si tú te callas, 유대인은 다른 데로 말미암아 구원 judíos, y recibirás salvación por otro camino, 너와 내 집은 pero tú y tu casa perecerán. 모르게는 분명히 알고 있는 게 있습니다. Mardoqueo estaba muy seguro de una cosa. 구원하시고 Era de que Dios va a salvar a Israel. Dios protege a Israel. 집은 멸망할 거예요. Pero tú y tu padre, casa de tu padre, perecerán. Así que el corazón de Mardoqueo no había confusión ni conflicto. Tenía como ancla del alma. 약속을 지키시기 Esto era de que era fe de Dios que promete y cumple su promesa. 모두에게 믿음에 이끌려 Resulta de que Esther fue guiado por la fe de 정말 역사하셨어요. Mardoqueo y Dios obró. 여러분 하나님은 약속이 안 Saben de que Dios es Dios de promesa. 성경 Ahora Dios a nosotros nos ha dado la Biblia en nuestra mano. Hold the scripture in our hands. 성경을 하나님이 이렇게 Ahora Dios He has y filled the Bible, completó la Biblia preserved the Bible. y conservó la Biblia y la promesa de la Biblia y nos puso dentro de nuestra mano. 약속의 말씀이 우리 Ahora de que palabra de la promesa establece en su corazón. 말씀은 영혼의 Entonces, palabra de la promesa trabaja como el ancla de su alma. Anchor to your soul. 여러분 말씀보다도 높은 Saben de que no hay otra cosa superior que la palabra de Dios, ni nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra experiencia no puede estar más arriba de las palabras de Dios. 여러분의 마음속에 하나님의 Sabe, en su corazón, ahora la promesa de Dios establece. 하나님 약속을 이루실 뿐만 Entonces, Dios no solamente cumple su promesa, sino y todo lo que tienen promesa, ellos viven como Rebeca, y ellos viven como Mardoqueo, y viven como vida triunfante como David. Y vence circunstancia, vence sus propios pensamientos y vence al mundo. 속에 하나님 Sí, ahora es Dios de la promesa. 여러분 Hoy es el primer día de academia. Gracias por venir aquí. 정말 오늘은 우리가 Y hoy también de que hablamos cómo se formó y Dios, ¿verdad? Cómo se conservó la Biblia y compartimos también que es Dios de la promesa. 내일은 죄에 Mañana y también sobre los pecados y sobre la ley. De esa parte vamos a hablar. 내일 오시면 또 그 부분에 Y mañana vienen, entonces de esa parte juntos vamos a compartir la gracia. Grace in more in detail tomorrow. 기도드리겠습니다. Vamos a orar. 하나님 아버지 감사합니다. Padre nuestro, te damos gracias. 하나님께서 성경을 Señor, 우리에게 tú 이렇게 보존 que conservaste la Biblia para nosotros. Por eso de que y tu corazón colocas a nuestro corazón. Y también de que esa por tu promesa de que nos das esa gran gracia de que será el ancla de nuestra alma. 이곳에 계신 분들 한 분 한 Ahora todo lo que están presente en el corazón de cada uno, Señor, esas palabras, sí, que sea ancla de su alma. Entonces nosotros de verdad, gracias por las palabras, seremos libres de nuestros pecados y también seremos libres de juicio de Dios y en nuestra vida también seremos muy libres. 주님이 또 Señor, y también que el resto tiempo que queda, bendice a nosotros, por favor. 감사를 Gracias. 예수님의 이름 Oramos con el nombre del Señor Jesucristo.
Amén. 여러분 수고하셨습니다. Y muchísimas gracias.